El 14 de noviembre de 1968 se estrenaba en Estados Unidos una película llamada Las sandalias del pescador, que se convertiría enseguida en la película emblemática o prácticamente la película sobre un papa, aunque en este caso el papa era ficticio. Quizá esta afirmación sorprenda actualmente porque desde el año 2000 hasta el 2010 se han hecho cantidad de películas sobre papas y además sobre papas reales. Hay películas sobre Pío XII, hay películas sobre Juan XXIII, hay 2 películas sobre Juan Pablo II, hay una sobre Juan Pablo I e incluso hay una película también sobre la elección de un nuevo papa ficticio que se llama Habemus Papam del año 2011. Con lo cual, en estos últimos años se han producido una serie de películas y de series de televisión o de miniseries de televisión sobre la figura de muchos papas. Pero no era así en los años 60 y hay muy poquita filmografía sobre papas reales. De hecho, creo que son 3 o 4 las películas que podríamos citar: El tormento y el éxtasis, sobre Julio II, pero sobre todo su rivalidad con Miguel Ángel, y además no es un papa precisamente, es un papa del Renacimiento guerrero y poco santo. Quizá el Inocencio III, que sale en Hermano Sol, Hermana Luna, de Zeffirelli, la vida de San Francisco de Asís contada por Franco Zeffirelli, este célebre director italiano, y alguna otra, quizá en la serie Púrpura y Negro o Escarlata y Negro. La película se llama Escarlata y Negro y el libro se llama Púrpura y Negro, en estas traducciones tan curiosas que hacemos en España. Aparece Pío XII como actor secundario, acompañando a Gregory Peck, pero vamos, pocas veces más me vienen ahora a la mente veces en las que salgan papas de verdad. Con lo cual fue una gran sorpresa, porque además mostraba los entresijos del Vaticano. Fue rodada en Roma y al mismo tiempo era la primera vez que podíamos ver en la gran pantalla la elección de un pontífice. Esto ahora nos resulta un tanto chocante, quizá porque hemos visto tantos últimamente, ¿no? Desde la muerte de Juan Pablo II, 2 cónclaves que se han relatado prácticamente con pelos y señales por la televisión y por todo. Pero estamos en una época en la que hay que situarse, año 68, en que la televisión está en pañales y que además el mundo del Vaticano es un mundo mucho más cerrado que el actual. Bien, la película se basa en una novela de Morris West. Morris West es uno de los grandísimos, o el más prolífico, perdón, el más leído, más que más prolífico, el más leído de los escritores de novela australianos. Morris West era católico, es más, es uno de los grandes autores católicos. Estuvo durante unos años antes de la Segunda Guerra Mundial en un monasterio siendo novicio, luego vio que esa no era su vocación, salió justo para participar en la Segunda Guerra Mundial como soldado australiano y en los años 60 se dedicó a escribir una serie de novelas profundizando sobre la Iglesia Católica, que se llama la trilogía de la Iglesia Católica. La primera es esta, que la mejor, Las sandalias del pescador. Luego vino una segunda novela que se llamaba Los bufones de Dios y una tercera que se llamaba Lázaro. Estas 2 ya un poquito menos conocidas y también menores a nivel literario. Incluso llegó a hacer una 4ª novela que se llamaba El abogado del diablo. Bueno, pues Morris West, autor católico, muy bien formado en la teología católica, había estudiado en un monasterio, realiza un novelón, un auténtico novelón, que además resultó ser, y en esto sí que ha sido impresionante, profético, porque se basa en la vida de un papa, Cirilo I sería traducido al castellano, aunque en la película no lo traducen, que venía del este, era ucraniano. En la película también se lían con esto, varias veces lo citan como ruso, porque estaba bajo el mundo de la URSS, pero era arzobispo de Lvov, esta ciudad ucraniana muy pegada al resto de Europa, más alejada de Rusia, y además justo en un momento en el que 15 años después se escoge a un papa similar, venido del este, de Polonia, Juan Pablo II, y que es el primer papa no italiano desde Adriano VI, desde
400 años antes, que lo dicen varias veces en la película al citar a Kirill I, con lo cual digamos que las semejanzas son muchas y difícil de acertar, porque además un papa eslavo no es precisamente el mundo eslavo el mundo más presente entre los cardenales. Con lo cual se convirtió en una película profética y de ahí también la importancia que tuvo la película a renglón seguido. La película es del año 68 y sigue la novela bastante, es muy fiel a la novela y no tanto a los cambios de la Iglesia Católica, porque ya había terminado el Concilio Vaticano II y sin embargo la novela está escrita, se termina de escribir, se entrega a imprenta en agosto del 62 y el Concilio Vaticano II se abre en ese otoño, con lo cual Morris West no puede decir nada de lo que ocurrió en el concilio porque no había sucedido todavía y por lo tanto al hablar de la renovación de la Iglesia, que se habla muchísimas veces, no se tiene en cuenta esto ni siquiera en la película, aunque se cita en un momento dado al concilio, pero muy de pasada. Bien, los guionistas cogieron el maravilloso trabajo de Morris West, fueron John Patrick y James Kenneway. John Patrick, el guionista principal, era católico también, había nacido en Kentucky, en el estado de Lincoln, pero estudió en un colegio católico de Nueva Orleans y había tenido ya una experiencia larga como guionista. Es un guionista muy bueno de melodramas, por ejemplo, El extraño amor de Martha Ivers, la famosa Como un torrente de Minelli. Minelli siempre es conocido como autor de musicales, pero tiene algunos melodramas espectaculares, como este con Shirley MacLaine y Frank Sinatra. Y también alguna otra comedia, digamos, sofisticada, como el caso de la célebre Alta Sociedad, que es un remedo de aquella maravillosa Historias de Filadelfia con Katharine Hepburn, James Stewart y Cary Grant. Ahora los papeles los tenía en Alta Sociedad Grace Kelly, la luego princesa de Mónaco, y Frank Sinatra. Bueno, como ven, un guionista de bastante calado. Es más, tiene un récord curioso, porque al hacer esta película que tiene tantos Ds, La casa de té de la luna de agosto, en japonés debe quedar fenomenal, pero en castellano tiene un montón de Ds, que fue una obra de teatro hecha por él y al mismo tiempo el guión de la película. La película la llevaron a cabo Glenn Ford y Marlon Brando. Bueno, pues una película de Mann. Bueno, pues a lo que iba, ganó el mismo año el Tony por la mejor guión de una película y la mejor obra de teatro, cosa que no ha conseguido nadie nunca. Bien, pues este John Patrick, católico también, coge la novela de Morris West y ayudado de James Kenneway realiza un verdadero maravilloso e impresionante guión. James Kenneway murió muy joven, con 40 años, y solamente es conocido por su gran guión de La batalla de Inglaterra, una película que rememoraba la célebre batalla aérea con la célebre frase de Churchill de nunca tan pocos se hicieron tanto por tantos durante tan poco tiempo, que fue lo que salvó a Inglaterra del avance nazi. Bueno, pues situado en contexto todo lo que es el guión, que es muy fundamental en esta película, se va a rodar, bueno, la Metro Goldwyn Mayer intenta hacer una película de alto presupuesto, se gastó 9 millones en ella, se va a rodar a Roma, a los estudios Cinecittà, que ya hemos citado en otro momento, esos estudios, esa ciudad del cine que hay a la salida de Roma hacia el suroeste, yendo hacia los Castelli Romani, hacia Frascati, etcétera, que es una inmensidad espectacular. Ahí se rehace lo que no se puede rodar in situ, por ejemplo, toda una capilla sixtina enterita se hizo de nuevas para poder, o la capilla del Papa, para poder rodar ahí, porque no se puede rodar muy fideligna, por cierto, la capilla sixtina, muy bien hecha. Y otros momentos se rodan en Roma, en el Trastevere. Por cierto, no es una Roma como suelen ser las películas norteamericanas, de postal, o sea, no salen ni la Fontana di Trevi, ni el Coliseo, ni nada de esto, se centra en el Vaticano y en el paseo por el Trastevere, un Trastevere también muy marginal. En el Vaticano sí que rodaron aprovechando lo que podían, en San Pedro, en la entrada de San Pedro, en la famosa escalera de entrada a los palacios vaticanos. La escalera circular, esta célebre de Bramante, sí que no es la auténtica, pero buscaron una similar en un palacio romano. Se rodó también
también en los Jardines Vaticanos hay una escena cuando recibe al que envía el primer ministro ruso, que es el Jardín Vaticano real, o sea, un palacete que hay justo ahí. Y, por ejemplo, se rueda en Castel Sant'Angelo. Es muy divertido que hay un momento que el Papa recibe a un cardenal con el Tíber debajo, con el río Tíber, y como saben el Tevere o el Tíber no pega al Vaticano. Entonces eso es la parte de arriba del Castel Sant'Angelo. En fin, interesante cómo está rodado. Por cierto, hay una entrada bien bonita, que es la primera vez que, por cierto, vemos al Papa Kirill, en ese momento cardenal, vestido de ucraniano, porque esa vestimenta no la utiliza casi nunca en la película, con el famoso tocado blanco porque la iglesia ucraniana, la uniata ucraniana, tiene algunas cosas distintas en la vestimenta de los sacerdotes. Pues entra en el Vaticano en coche para ir al cónclave, y ahí sí que es una entrada auténtica en el Vaticano, o sea, va pasando por todos los patios y llega al Belvedere, perfectamente hecho, rodado ahí en directo. También cuando el periodista está hablando para la televisión, siempre le toman, o casi siempre, desde una colina que está al lado de Borgo Santo Espíritu, desde el cual se ve perfectamente el Vaticano. Es unos jardines que actualmente es imposible de entrar porque son privados. Bueno, pues como se ve, las localizaciones, el gasto de dinero espectacular, y se necesitaba unos buenos actores, unos magníficos actores. Vamos a hablar de ellos de acuerdo conforme vamos avanzando en hablar de los 5 temas de los que va la película. Vamos a ir del menos importante al más importante y avanzando en profundidad, y hablaremos también de las escenas por medio. Quizá en la temática, que es una película dentro de la película y una película bastante tonta, digamos, o poco interesante, es la historia del periodista y ese triángulo amoroso que tiene con su mujer, Ruth, a la que encarna Barbara Hershey, y su amante italiana, Chiara, que es Rosemary Dexter. El periodista en la película, que se llama Faber, George Faber, es nada menos que David Janssen. David Janssen, yo no puedo olvidarme nunca cuando le veo en una película normal del Fugitivo, ¿no? Es el Fugitivo, la famosa serie que nos marcó a todos de pequeñitos y que realmente pues siempre me recuerda, ¿no?, al doctor Kimball, ¿no?, huyendo una y otra vez. Pues David Janssen aparece a lo largo de la película varias veces con este doble amor, ¿no? Él es infiel a su esposa y tiene una especie de amante italiana jovencita, Rosemary Dexter, que no fue luego una actriz conocida, tenía 24 años en ese momento, había nacido en Italia, pues ser de padre inglés y madre medio birmana, una cosa rara. Y en cambio Barbara Hershey sí que fue una actriz shakespeariana importante inglesa y que ha prestado su voz a cantidad, esto que les gusta mucho a los ingleses, de grabar las obras de teatro y escucharlas, o grabar novelas por una voz, pues de eso tiene muchísimo, y fue una actriz de más largo recorrido. Bien, el triángulo amoroso es un poco tonto, solamente nos enseña algunas escenas en un palacio, en su casa o en Villa Borghese cuando van a ver el zoo, y de alguna manera solamente tiene una escena capital que a mí me parece extraordinaria, que es cuando en el Trastevere, cuando el Papa se huye, digamos, del Vaticano para pasar un día normal, vestido de sacerdote normal, y se va pasando por las calles del Trastevere, se encuentra con un médico que va a atender a un judío, y en esa escena, al terminar de atender al judío y bajar, tiene una conversación muy interesante sobre lo que a ella le está ocurriendo, que es que está perdiendo a su marido, sobre el amor. Y hay un momento en el que el Papa le dice, si el amor existía y se ha perdido, hay que encontrarlo. Si se ha extraviado, hay que encontrarlo porque estará en algún sitio. Bueno, esa conversación creo que es de lo mejor que tiene este triángulo con él. Aunque es verdad que el personaje de David Janssen, este periodista llamado Faber, le sirve para quitar la voz en off. Como estamos hablando ante un público norteamericano que en general sabe muy poco de catolicismo, lo que hace es David Janssen, el actor que hace de este periodista, continuamente explicar lo que va a suceder, cómo se va a elegir al Papa, cómo va a suceder el funeral del anterior Papa, qué está ocurriendo en el Vaticano, cada fumata negra que significa, cada fumata blanca que significa, y todo eso lo explica él a los televidentes, y de esta manera nos ahorramos una voz en off que habría sido mucho peor. De todas maneras, hay muchos críticos que lo que ven peor de la película es precisamente esa parte en la que resulta un tanto premioso, aunque yo creo que es
importante para que el público no católico se sitúe. Y yo diría que actualmente, tal como está la sociedad europea a nivel de religión, pues casi viene bien para que se entere hasta nuestros propios alumnos. Bien, pues David Jensen, Barbara Hershey y Rosemary Dexter forman ese triángulo primero, que es la historia que menos me interesa, pero que está ahí puesta un poco también para que haya alguna mujer en la película, me imagino. Bien, el segundo tema, que es un tema importantísimo en la novela, aquí es el tema con el que se abre, que es la relación que tiene Kirill Lakota, el cardenal primero arzobispo ucraniano, con el jefe del gobierno soviético, Kameniev. Las conversaciones que en la película se abre con él en el campo de concentración en medio de Siberia, luego en una conversación con Kameniev que le dice que va a quedar libre, y la relación con él a lo largo de toda la película es una relación interesantísima, porque de alguna manera él ha sido el verdugo y la víctima, y se van haciendo amigos, incluso se dan la mano después cuando llegan a la reunión con el presidente chino, y de alguna manera se conocen muy bien los dos. Hay un momento en el cual Kameniev le dice: es que yo te he desmontado hasta la última pieza y luego te he vuelto a montar. Se han conocido muy bien a través de los interrogatorios, de la tortura, de todo, y de alguna manera ha nacido entre ellos una relación un tanto especial. Este personaje de Kameniev se le dio a un actorazo de primer nivel, que es Sir Laurence Olivier, nada menos que el grandísimo director y actor de la escena shakespeariana y del cine también, Laurence Olivier. Pero hay que decir, así como siempre cuando se habla de una novela hay que situar al autor en su momento, aquí hay que situar al actor en su momento. No es la mejor actuación de Laurence Olivier, aunque a mí me gusta dentro de su sobriedad, porque acababa de morir cuando empezó el rodaje Vivien Leigh. Vivien Leigh era su esposa de toda la vida, aunque estaban divorciados, siempre fue el amor de toda su vida. Vivien Leigh es la célebre actriz de Lo que el viento se llevó. Y en el momento en el que estaba a punto de morir con la tuberculosis, él empieza a estar preocupadísimo y en los últimos días es él el que se presenta en su casa, le coge la mano y le pide perdón por todo el daño que le ha hecho, y continuamente están hablando durante esos últimos días en su casa, y de hecho Vivien Leigh toda su vida se llamó Lady Oliver, aunque ya se había casado con otro. De tal manera que eso le afectó mucho durante el rodaje y estaba especialmente impregnado de esos sentimientos mientras hace el papel. Esto es importante porque nunca sale en ningún libro, ni nunca se habla de todas estas cosas, de las relaciones que tienen los actores con la vida cotidiana, ¿no? Y el momento en el que actúan. Bien. Esta relación, por lo tanto, es la parte política que ha dado lugar además a que las entrevistas que se hicieron a Morrie West hablara sobre si la Iglesia se tiene que meter en la parte política o no, si tiene que tomar decisiones políticas o no, porque allí el Papa interviene en una decisión entre China y Rusia muy interesante, que está en la novela y también en la película. La única cosa que me parece ridícula en la película es que sale vestido de paisano, Anthony Quinn, cuando va, el cardenal ya Papa, cuando va a hablar con los dos líderes mundiales, va vestido de paisano y le preguntan a los cardenales: ¿y por qué se ha vestido de paisano? Y dice: para estar a su altura y que ellos hablaran con más confianza con alguien que vaya vestido como él. Una cosa realmente absurda, porque además el chino va vestido de militar, no va vestido precisamente de paisano. Bueno, dicho esto, esta segunda parte nos daría para hablar muchísimo, pero también es la que menos me interesa de las 5 que voy a hablar. La tercera, interesantísima, la relación con los cardenales o los cardenales que llevan años en la curia. Tema importantísimo, porque además Juan Pablo II también ocurre lo mismo, que es un papa que viene de fuera. Todos los cardenales están representados sobre todo en 2. El cardenal Rinaldi, que lo hace el grandísimo Vittorio de Sica, y el cardenal Leone, que lo hace Leo Macquer. Ambos tienen conversaciones muy interesantes antes del cónclave, diciendo: bueno, está claro que nosotros no somos ya candidatos porque estamos muy viejos, ¿y quién será el nuevo papa? ¿A quién buscamos, ¿no? Y ellos dos, que son los más votados durante las votaciones también, de alguna manera catalizan todo lo que va a ser la llegada de Kirill. De hecho, el cardenal Rinaldi, el famoso Vittorio de Sica, es quien le señala, cuando las votaciones están sacando, van fatal y no hay nadie que pueda salir, cómo se levanta en medio del cónclave y le señala como posible papa y le proclama, diciendo y se van sumando otros en una escena preciosa. Vittorio de Sica es un director de cine del neorrealismo italiano famosísimo, que hizo también muchísimos papeles como actor. Tiene 35 películas y 158 actuaciones como actor. O sea que realmente hizo más de actor que de películas, aunque sus 35 películas hay algunas tan buenas como Ladrón de bicicletas. Bien, a mí me parece su mejor actuación, la actuación sublime suya, es en El general de la Robert,
película de Rossellini, otro grande del neorrealismo italiano y amigo suyo. Él hace el papel principal y es realmente sensacional. Ha hecho otros papeles muy interesantes, pero yo me quedaría de toda su carrera con este. Y este es muy interesante, es un papel clave porque es el que da el giro para que todo el mundo se dé cuenta que existe un papa, un posible papa, en la figura de Kirill, que ha sufrido lo mismo que ha sufrido Cristo, un calvario, etcétera, etcétera. Bien, luego desaparece de la película cuando ya es nombrado Papa Kirill, y no entiendo muy bien por qué, porque prácticamente la película se desarrolla a partir de ahí, desde la elección a la coronación, que son solamente un par de meses, y desaparece de escena. Y ahí se queda el otro, el Leo Maquer, que hace el papel de Leone, que es como el segundo de a bordo del Vaticano, debe ser una especie de secretario de Estado, no lo dice nunca en la película, y que realmente es una actuación muy interesante porque la relación que tiene Papa con el primer cardenal es un tanto difícil, ya que este hombre, el cardenal, controla todo el Vaticano y el Papa que llegó de nuevas y además intenta cambiar un montón de cosas. Y además se enfrentan por el cuarto tema del que hablaré, que es el padre Telemón y todos sus libros. Y la escena cumbre de esta relación entre ambos es precisamente cuando los dos se hablan a la cara una vez que ha muerto el padre Telemón y se cuentan cada uno. Él viene a confesarse con el Papa, a decirle que le tenía envidia y que además ha intentado hacerle, pues, no daño, pero intentar a través del padre Telemón, y el Papa le dice que él también pues tiene que confesarse de haberle tratado mal, etcétera. Bien, pues esa famosa escena es buenísima en la unión de los dos personajes, y al final Leo Maquer es el que le apoya en el momento en que los demás cardenales no están muy dispuestos a apoyarle en la famosa enajenación de los bienes de la Iglesia. Con lo cual es un papel interesantísimo también. Leo Maquer se hizo famoso con dos papeles durante los años 60, este y el de Cromwell, de Un hombre para la eternidad. Luego ha sido un secundario de lujo, pero esos son los dos papeles que y además los dos de los años 60 que le centraron mucho. No era tan viejo como aparece en la película, es una labor de maquillaje interesante. Tenía 20 años menos que Vittorio De Sica y parecen similares. Él tenía 48, Vittorio De Sica 67 más o menos. Bien, vamos con la cuarta historia, que a mí me parece una de las más interesantes de la película, la del padre Telemón, David Telemón, que es un padre, está encarnado por Oscar Werner, un actor austriaco interesantísimo. Fue uno de los actores que más utilizó Truffaut desde la película Jules et Jim. A partir de ahí se hace uno con él y es el célebre bombero de Fahrenheit 451 que tiene que quemar los libros, etcétera. El famoso actor luego tuvo una serie de películas. Él escogía muchísimo, renunció a cantidad de películas, escogía muchísimo su producción, era un hombre muy original, tenía una voz, por cierto, es una pena no escuchar la versión original, una voz que encandilaba a la gente, sobre todo a las mujeres, una voz aterciopelada y profunda, una cosa bien interesante, el caso de Oscar Werner. Tenía ya 44 años, aunque parecía un chaval cuando hizo esta película, y realmente se centra en el personaje de una manera espectacular. Es un personaje, un sacerdote fiel a la Iglesia, pero al mismo tiempo con sus ideas. Es muy interesante leer la novela y ver las conversaciones de la película, porque no llegan a ser nunca heréticas, pero sí originales. Es una manera como de ver de otra manera a Cristo, pero siendo muy fiel también al dogma. Una cuestión bien interesante y bien trabajada, que no hace de él una especie de Giordano Bruno, pero sí un personaje complejo. A mí me gustan mucho estos personajes intermedios complejos, que no acaban de ser muy blancos y negros, sino de alguna manera con una formación teológica espectacular. Bueno, es un hombre cultísimo, en su habitación está llena de libros, tiene allí todos los clásicos de música clásica, le pone allí un disco al cardenal cuando va el cardenal Kirill a verle, pero al propio tiempo un hombre atormentado, que sabe que va a morir pronto, pero que lo que más le duele es que le dejen en silencio, no que le acusen de hereje. Bien, pues este personaje es interesantísimo y sirve como continuación de la llegada de Kirill. Es el único amigo que tiene, porque ha sido el que le ha ido a buscar allí a Rusia. Es la única persona con la que habla en profundidad a lo largo de muchos momentos de la película. Bien, pues este personaje interesantísimo. Y para concluir estos 5 temas que me parecen claves en la película, vamos con el esencial, que es la vida y obra de Kirill de Lwów, del cardenal Kirill Lakota, que acaba siendo el Papa Cirilo I o Kirill I.
Para hacer este papel, que es el papel central de la película, había que buscar un actorazo, y un actorazo que fuera católico. Y ahí estaba Anthony Quinn. Anthony Quinn es un actor mexicano. Es curioso porque hay tal incultura actualmente cinematográfica que hay gente que lo escribe Queen con 2 Es, como si fuera reina en inglés, y es un actor que ha sido conocidísimo a lo largo de todo. De hecho, uno de los grandes de Hollywood. Bueno, pues Anthony Quinn había nacido en Chihuahua. Su vida es para hacer una novela o una película, porque es espectacular. Su padre era un guerrillero que luchaba con Pancho Villa. Se llamaba Quinn porque era medio irlandés, medio mexicano, el padre. La madre totalmente mexicana, de hecho de lengua náhuatl, y hablaba náhuatl perfectamente. Él nace en Chihuahua, y precisamente la madre, para reservarle de todos los problemas de la Revolución Mexicana, se traslada a Texas primero y luego a California para que el chaval pueda vivir fuera, y trabaja de todo para que el chaval pueda vivir fuera del ambiente mexicano. Su padre, cuando termina la Revolución Mexicana, se incorpora con ellos y viven en California, en Los Ángeles, hasta que él tiene 9 años y muere su padre, y entonces es un self-maker total, hace todo tipo de cosas, incluso llegó a hacer dibujos de los actores y se los enviaba para que le dieran dinero, y Douglas Fairbanks le contestó. Curiosamente, bueno, en fin, llega al mundo del cine también en plan extra total, y al final Mae West lo utiliza como extra, le gustaba, y al final se consigue, es Elia Kazan que le da el papel de su vida, o el papel que le hace entrar en el mapa cinematográfico, que es el hermano de Zapata en Viva Zapata. Bueno, pues ahí, primer Oscar a mejor actor secundario, ganaría uno segundo haciendo de Gauguin, en la famosa El loco del pelo rojo con Kirk Douglas. Pues ambas películas indican un poco lo que ha sido la vida de este pobre, porque realmente, por ser hispano y tener esta cara no blanca total, nunca le han dado un Oscar a mejor actor, sino siempre Oscars a mejor actor secundario, y eso que ha hecho papelones increíbles. Es más, tiene un récord también, que es que 48 personajes que han trabajado con él, o sea, 48 actores y actrices han ganado el Oscar a la mejor actora o actriz trabajando con él, lo cual le hace un récord espectacular, porque él hace a los demás mejores actores. De hecho, se come a grandes actores en la pantalla, dada esa naturalidad espectacular que tiene para actuar, esa manera de ser sencilla, que ya tenían otros grandes actores de Hollywood, como Gary Cooper o Spencer Tracy, pero es que en su caso es espectacular, porque además tiene una capacidad para meterse en los papeles innata. Hay una famosa anécdota de que un actor protestó, no voy a decir quién, protestó porque estaba Anthony Quinn sentado al fondo, y le dice el director, pero date cuenta, si no habla, está allí solo al fondo. Dice, pero me está robando la escena porque está pensando. Bueno, pues esa famosa anécdota está pensando, es que es un tío que incluso cuando está en pantalla parece que está pensando. Aquí le recogen en cantidad de primeros planos, y pasa por ser ucraniano. De hecho, yo creo que el actor que ha pasado por ser más cosas. Ha sido griego en Zorba el griego y Los cañones de Navarone, ha sido italiano en Stromboli, en La Estrada, ha sido español, ha sido francés, inglés, por supuesto indio de las praderas, ha sido esquimal en Los dientes del diablo, ha sido, bueno, de todo, mexicano por supuesto, y árabe, el Lawrence de Arabia, en fin, tiene una cara de estas que es capaz de hacer cualquier cosa, y aquí hacer de papa católico. Bueno, solo hay papas católicos haciendo de papa, y impresionante desde cuando le van a elegir esa cara de sorpresa hasta esa cara de no saber qué hacer ante lo de la enajenación de los bienes de la iglesia, o la cara de sorpresa cuando se encuentra con determinadas cosas, o las caras de felicidad cuando habla de su familia, cuando va con él por el Trastevere, con la doctora, etcétera, etcétera, etcétera. Un personaje extraordinario. Por cierto, se puede oír su voz de verdad en la versión española cuando hace la Shema, el famoso rito judío, que cuando hay un movimiento judío y él empieza a cantar la Shema allí, y entonces eso no lo han traducido, y también cuando canta desde lo alto en la coronación, desde lo alto del Vaticano, el balcón del Vaticano. Por cierto, fíjense lo bien cuidada que está la película, que en el momento en que canta la Shema no dice Adonai, porque los judíos no pueden decir el nombre de Dios en una película, con lo cual dice otro nombre equivalente a Adonai, pero no Adonai cuando se está haciendo de mentirijillas, ¿no? Y hasta eso, para que los judíos estuviesen tranquilos, se hizo así perfectamente en la película. Hay otros detalles de catolicismo espectacular porque se asesoraron muy bien. Bueno, pues esta historia de él que no quiere ser papa,
que al mismo tiempo es una persona con una profundidad interior espectacular. Cuando está rezando, por ejemplo, el cardenal Rinaldi se le acerca por la noche durante el cónclave en la zona de las habitaciones y él está rezando y ni se entera de que le está llamando. La profundidad de su pensamiento, en el hablar, el hombre de fe que es cuando habla con el sacerdote Telemón, el hombre que ha sufrido y que al mismo tiempo tiene dudas sobre qué habría hecho en determinados momentos si le hubiesen exigido más. Ahí es impresionante la conversación que tiene precisamente con Rinaldi, con este personaje que hace Vittorio De Sica, que en una conversación previa a su elección, mientras están en el cónclave, pero creo que están tomando café, en fin, están descansando en una salita, le dice, él cuenta que estuvo a punto de matar a un guardián por salvar a otro y tal, y en el momento dado le dice el cardenal Rinaldi, camina usted por una ola o por el filo de la moral, y entonces él le dice, no, lo hacemos todos, es el precio de la condición humana. Bueno, pues eso es una verdad como un templo, y que él a lo largo de toda la película va precisamente tomando decisiones de mucha responsabilidad cuando él no quería ser papa, y al principio le dicen, ¿pero qué estáis haciendo? Escena perfecta y preciosa, por cierto, ¿eh? Cuando se acerca, emplea el zoom en la película 2 o 3 veces muy bien. Una es ahí cuando por primera vez le citan para ser papa y él se queda sorprendido y la cámara hace un zoom espectacular, un recurso muy de los años 60 hasta llegar a él. Hay un zoom mucho más rápido antes, cuando rompen el anillo del papa anterior. Primero lo rayan y luego lo tienen que romper con una maza, y al romper el cardenal Camarlengo con una maza, la velocidad del zoom es tal que parece que hay hasta un cambio de plano, ¡bum!, hasta hacia donde se rompe el anillo. Y a lo largo de la película emplea muy bien la cámara para muchas de estas. De hecho, al inicio del cónclave hay una de las escenas que más me gusta, que se está viendo entrar en la Capilla Sixtina a todos los cardenales con un plano desde arriba cenital, y en ese momento cambia a una vela encendida que está en el altar donde detrás está el juicio final de Miguel Ángel. Ahí está la vela encendida y solo un primerísimo plano de la vela, que va desapareciendo ese fuego con un cambio de foco y tal, para que se vean a todos los cardenales entrando preciosamente desde el punto de vista de la vela en el cónclave. Tiene también muchos de esos planos cuando votan, porque votan desde el punto de vista de la urna, que es como una especie de cáliz, y mientras dicen las famosas frases que hay que decir en latín antes de votar, también cogido desde ahí, desde ese punto. Como hicieron la Capilla Sixtina entera, podían de alguna manera manejar muy bien las cámaras ahí. Bien, esta visión general del Papa llega a su momento espectacular cuando decide enajenar los bienes de la Iglesia para que la Iglesia aporte ese dinero para la crisis que hay en China, que es también otra de las decisiones controvertidas de la película, y que de alguna manera es su conciencia moral intentando llegar a eso, ¿no? Sobre la relación del Papa con los demás es muy interesante su primer encuentro con John Gielgud, que no lo he citado, que es el que hace del Papa anterior. En la novela se le llama Pío XIII, aquí no se le llama de ninguna manera el Papa anterior, que Sir John Gielgud solamente aceptó hacer ese papel, y eso que es un actorazo que dura muy pocos minutos, pero como la conversación entre los dos y los primeros planos de John Gielgud y de él, del Papa anterior y de él, son espectaculares. Por cierto, aquí voy a hacer un inciso sobre un tema interesantísimo, que es cuando es muy fácil ver en televisión las películas que son anteriores a los años 60, porque más o menos ocupan el espacio de la televisión o un poco más. Pero cuando nació en los años 50 el Cinemascope, la Panavisión, etc., y empezaron a hacerse los formatos enormes porque se luchaba contra la televisión, lo que veíamos en la televisión hace unos años cuando se pasaban esas películas era solo un pedazo de película, porque veíamos, por ejemplo, en Rebelde sin causa, en la famosa escena de la escalera, veíamos la escalera, no veíamos ni el que estaba arriba ni el que estaba abajo, porque era prácticamente cortaban por ahí, ¿no? O si no, se hacía tan pequeño, algunas veces lo hacían tan pequeño que había negro y negro por abajo, por arriba y por abajo. Ahora que tenemos esta maravilla de DVDs, de Blu-rays y de pantallas casi panorámicas, ahora se puede volver a ver cine en casa, porque hay una diferencia abismal entre ver esas películas en el cine y verlas en casa, en aquellas televisiones pequeñas, y esto sí que ahora empieza a ser cine en casa. Y en esta película, si la cogen en alta definición, por favor, cójanla con alta definición, pueden ver cosas como la siguiente: el empleo del color y el empleo de los primeros planos cuando tienes una
extraordinaria amplitud de pantalla. Entonces, en esa conversación y en otras muchas que hay a lo largo de la película en primer plano, se ve perfectamente encuadrado a Anthony Quinn o perfectamente encuadrado a John Gielgud haciendo sus respectivos papeles en una pantalla panorámica grande. Bueno, vuelvo sobre el color, por ejemplo. Hay poca gente que sepa que lo mismo que hay colores que los grandes pintores crearon, y hoy se habla pues, de un verde veronés o de un pardo Van Dyck, porque son colores que solamente crearon esos pintores, ya que ellos creaban sus propios colores con las mezclas y los pigmentos y tal. Pues también los hay en cine, y hay un rojo Minelli, y hay un verde Kazan. Bien, pues en esta película hay un rojo, unas gamas de rojo que son espectaculares. No solamente las capas de los cardenales, el fajín de los cardenales, la indumentaria de los famosos domésticos, ¿no?, del Vaticano, los prelados domésticos, sino toda una gama. Voy a poner solo un ejemplo. Hay un momento en el que se cierran las estancias del Vaticano porque ha muerto el Papa anterior, este que citaba ahora, Pío XIII, John Gielgud, que se ve al camarlengo poniendo el sello en la puerta de las habitaciones papales, y hay un color rojo de la tela que han puesto para que se selle, del propio sello sacado de la vela, otro rojo distinto, y la manga del cardenal con un rojo precioso en un plano alucinante de lo que es la cantidad de rojos y variedades de rojos que hay a lo largo de toda la película. Y eso afortunadamente ahora se puede ver en alta definición, porque esto es una pasada. Lo mismo que es una pasada cómo está filmado Roma. De hecho, parece, casi no se sabe cuáles son las escenas reales que están filmadas en la muerte, porque hay muchísimas escenas de la muerte de Pablo VI y la elección de Juan XXIII, al revés, la muerte de Juan XXIII y la elección de Pablo VI, hay escenas reales metidas ahí, y cuáles son las escenas creadas por el director para la película. Que, por cierto, no lo he citado, pero un impresionante director de fotografía llamado Erwin Miller, que empezó a trabajar con él ya desde una película, la primera película de Michael Anderson. No sé si incluso he dicho el director. La película es de Michael Anderson, un director inglés que se hizo famosísimo con una película anterior a esta que se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 días, que no es un gran peliculón, pero está muy bien filmado y ganó el Oscar de ese año. Curioso, porque actualmente otras películas de ese año son mucho mejores. Bueno, pues este director inglés, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, dirigió su primera película, se llamaba Private Angelo, el soldado Ángelo, con Peter Ustinov, muy jovencito, sobre un soldado italiano en la Segunda Guerra Mundial, y ya estaba con él Erwin Miller trabajando. Este Anderson ha pasado por ser un director, digamos, un buen artesano, sin ser un grandísimo director, pero sin embargo en la película a lo largo de toda ella se ve que es francamente bueno. Michael Anderson luego no triunfó tanto como con estas dos películas. Tiene una famosa que se llama La fuga de Logan, o una de aventuras de estas típicas catastróficas que es Orca, la ballena asesina, o en fin, y luego se pasó a las series de televisión. Es el autor de la miniserie Crónicas Marcianas, que ahora da nombre a un título de programa español. Bueno, pues todo esto es Michael Anderson, director británico. Y Erwin Miller trabajó con él desde el principio y están en una simbiosis. Tiene una película de la Segunda Guerra Mundial que no se tradujo en español, que se llama The Damn Bastards, sobre el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, muy interesante. Bien, pues estaba hablando precisamente de lo que es filmar Roma y filmar bien, filmar el Vaticano, filmar todo, filmarlo con una verdadera maravilla. O sea, es difícil, de verdad. Pónganse en los años 60, cuando la gente no había ido a Roma. Mi madre estaba ahorrando en aquellos años para ir y al final lo consiguió en las bodas de plata, que fuimos todos, los años 80, pues fíjense lo que es en el año 68 hacer esta película. En Estados Unidos no había ido a Roma ni su padre, etc. De hecho, hay algunas cosas bien divertidas, como por ejemplo que los cardenales vienen casi todos en barco y no vienen en avión, sino en barco y en tren, porque creo que fue en la elección de Pío XI, los norteamericanos cardenales no llegaron ni a tiempo al cónclave porque venían en barco. Bien, para cerrar todo esto, bueno, no he citado una relación que me parece preciosa, que es la relación que tiene el Papa con su ayuda de cámara, hecho por Arnaldo Foa, un actor italiano buenísimo que ha muerto este año, con 97 años, murió en enero del 2014. Bueno, pues este hombre, Arnaldo Foa, hace un papel extraordinario, y cómo se intentan conocer, cómo él se siente y le pregunta por sus hijos y le pregunta cómo salir del Vaticano. Toda esa relación es muy interesante también en el papel de esto.
Y queda para el final el tema, digamos, de fondo de la novela, el rejuvenecimiento de la Iglesia. Porque a lo largo de toda la novela y de toda la película habría como un sexto tema tocado muy poco, que es cómo diantre hacemos la reforma de la Iglesia, porque todavía no había empezado el Concilio Vaticano II, como he dicho. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Por qué necesitamos un papa más joven? Necesitamos un papa más pegado a los jóvenes, cosa que resultó realmente con Juan Pablo II, y aquí parece que va a suceder con Cirilo I, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso quedan las preguntas todas en el aire, ¿no? La película ganó muy pocos premios, pero uno de ellos fue la banda sonora, que es espectacular, y es de Alex North, uno de los más nominados en la historia de los Oscars. Nunca le dieron el Oscar y al final se lo dieron a Toda una vida, cosa muy rara para un director de bandas sonoras, porque se suelen dar siempre a directores o actores famosos, pero se dio todo el mundo cuenta de que había sido una injusticia y le dieron el año 85 un Oscar a Toda una vida. Pues está nominado no sé si 40 veces, tiene un montón de películas, vamos, pero un montón. Alex North es el gran director de bandas sonoras, sobre todo históricas. Bueno, pues Alex North empleó en las famosas fanfarrias que había hecho para 2001 Una odisea en el espacio, pero que Kubrick no las empleó porque utilizó música de Zaratustra, así habla Zaratustra, como saben, de Strauss, y un pizzicato, unas músicas muy curiosas que creó para la salida por el Trastevere y todo esto. Y luego ganó también, fue nominado para el Oscar a estas dos cosas, a la mejor banda sonora y a la mejor dirección artística, como siempre, de los italianos, que era lo que estaba glosando. Es curioso porque en el mundo de la dirección artística no fue muy lanzado, porque intentaron ver cosas que sucederían en el futuro y hacen una célebre sotana blanca nueva del Papa con los botones en diagonal y unas mangas anchísimas que no se ha hecho nunca, y sin embargo pues hay otras cosas que no estuvieron muy acertados también en todo lo que es lo que hay alrededor de la Iglesia. Hay otras cosas en las que se nota que está rodada en los años 60, por ejemplo, si ven el altar del Vaticano aparecen las famosas, no están los grandes candelabros que volvió a poner Juan Pablo II, sino las famosas velitas que puso Pablo VI y que quedan pequeñísimas en medio de todo el esto, o se ven por ejemplo los gendarmes franceses que fueron quitados por el Concilio Vaticano II, solo se quedó la Guardia Suiza, bueno, Pablo VI después los quitó del concilio, y algunas otras cosas que aparecen a lo largo de la película que se nota que está rodada en los años 60 y no en la actualidad. Por cierto, el libro se desarrolla 20 años después de lo que él lo narra, y eso no aparece en ningún momento en la película, que parece que es exactamente al mismo tiempo. En definitiva, una película fantástica sobre lo que es el mundo del Vaticano, de lo que es la elección del Papa, las mejores escenas que se han rodado nunca sobre la elección de un Papa, cómo es el entresijo y imbuida todo el tiempo del Espíritu Santo, de Dios, de la realidad, de no una iglesia tremendamente inquisitorial. De hecho, me encanta la escena en la que le están juzgando a él y le está rodeado por los que le están, además todos con sus hábitos religiosos de dominico, de franciscano, rodeando al padre Telemón como si fuera una conversación, no como un tribunal que le está juzgando allí. Bueno, pues no una iglesia inquisitorial, sino una iglesia que intenta buscar dentro de la fe el camino para seguir creciendo, y la mejor película que se ha hecho sobre un papa no real. Una magnífica y maravillosa película de revisión cada cierto tiempo para ahondar en esos problemas que plantea la película y que son muy interesantes.